Eran las 6:27 p.m. cuando el vuelo 228 se desvió bruscamente de su ruta asignada. No había tormenta, no hubo advertencia, solo un cambio repentino de dirección, seguido de silencio en la radio. 8 minutos después, el avión desapareció del radar y se estrelló en el Atlántico con 137 personas a bordo. La caja negra solo registró una última frase antes del impacto, pronunciada por el copiloto en un tono bajo, casi vacilante. Ella no es quien crees que es. Eso es todo. No hubo llamada de socorro. No hubo alertas técnicas. Solo esas palabras crípticas y luego silencio. La nación estaba de luto. Los medios especulaban. ¿Fallo mecánico? ¿Error del piloto? ¿Terrorismo? Pero cuando los investigadores recuperaron el uniforme del capitán, encontraron en el bolsillo interior una nota doblada con solo 7 palabras escritas a mano. No confíes en la chica de ojos verdes. El capitán Matthew Cole era la última persona que cualquiera hubiera imaginado que se derrumbaría en la cabina. Condecorado, disciplinado, admirado, un hombre de rutinas. Pero algo había cambiado. Y todo empezó 6 meses antes, en un vuelo rutinario a Chicago, cuando conoció a una nueva azafata, Samantha Green. Lo que comenzó como un coqueteo en el cielo se convertiría en obsesión, manipulación y traición. Y lo peor, Matthew nunca lo vio venir. Antes de que se descubra la verdad, querrás estar con nosotros. Suscríbete ahora y activa la campana. Solo los más atentos siguen estas historias reales que pocos se atreven a contar. Cada semana, un nuevo caso que te dejará sin aliento y con el corazón roto. El capitán Matthew Cole había pasado los últimos 17 años de su vida en los cielos. A sus 38 años ya era una leyenda entre sus compañeros de WestJet Atlantic. Tranquilo bajo presión, metódico en cada movimiento y respetado tanto por la tripulación como por los pasajeros, Matthew era el tipo de piloto que querías tener a los mandos durante las turbulencias, literales o no. Vivía solo en una modesta casa a las afueras de Charlotte, Carolina del Norte, sin esposa, sin hijos. Tenía algunos amigos de la escuela de aviación con los que se reunía de vez en cuando, pero la mayor parte de su mundo estaba a 35.000 pies de altura. Su vida en tierra era tranquila, casi invisible, y así era exactamente como le gustaba. Sus días seguían un ritmo tan preciso como un plan de vuelo. Se levantaba a las 4:30, corría 5 kilómetros, tomaba café solo, echaba un vistazo rápido a las noticias de aviación. Llegaba temprano al aeropuerto, comprobaba 3 veces los informes meteorológicos y las rutas de vuelo y saludaba personalmente a cada miembro de la tripulación antes del despegue. No solo lideraba, sino que inspiraba. Pero bajo su impecable exterior, Matthew albergaba un dolor sordo, una soledad que se había ido infiltrando lentamente a lo largo de los años. El tipo de vacío que ni los ascensos ni un historial de vuelo impecable podían llenar. Nunca lo dijo en voz alta, pero a menudo se preguntaba si la vida se le estaba escapando mientras perseguía horarios y altitudes. Entonces apareció Samantha Green. Era nueva en la tripulación, joven, enérgica, llamativa. Largo cabello castaño rojizo, una voz que envolvía las palabras como la seda y unos ojos verdes y penetrantes que hacían que la gente se detuviera a mitad de la frase. A todos les gustaba, pero fue la forma en que miraba a Matthew lo que lo cambió todo. No lo trataba como a un piloto condecorado ni como a un oficial superior. Lo provocaba, lo desafiaba, le sonreía un poco más de la cuenta. Y para Matthew, eso era embriagador. La conexión entre ellos fue inmediata, pero no explosiva, sino sutil, silenciosa. Una mirada compartida durante el embarque, una broma entre los carros de servicio, un momento de complicidad en la sala de tripulación después del aterrizaje. Por primera vez en años, Matthew se sintió
vivo, como si no estuviera simplemente volando rutas, sino viviendo de nuevo. Empezó a esperar con ilusión el trabajo de una forma que no tenía nada que ver con la aviación. Samantha aportó algo impredecible a su vida, por lo demás estructurada, y se encontró a sí mismo inclinándose hacia ello. No se lo contó a nadie, ni siquiera a su copiloto, Tyler Nash, que llevaba casi una década volando a su lado. Matthew conocía las reglas, tanto las escritas como las no escritas. Los pilotos no debían involucrarse con la tripulación, y mucho menos en secreto. Pero lo que comenzó como un escape privado de su vacío, pronto se convirtió en algo más, algo intenso. Y justo debajo de esa intensidad, algo peligroso. Matthew Cole era un hombre que prosperaba con el control, pero lo que no sabía, lo que no podía ver, era que ya lo estaba perdiendo. Matthew no se había dado cuenta de lo vacía que se había vuelto su vida hasta que Samantha entró en ella. En los primeros días de sus encuentros no se trataba de amor, ni siquiera de lujuria. Se trataba de sentir algo, cualquier cosa. Había una chispa en ella, algo impredecible y salvaje, que le fascinaba. Matthew, un hombre que se alimentaba de la rutina, se vio de repente cautivado por lo desconocido. Ella no solo rompió su ritmo, lo reescribió. Su primera noche juntos no fue planeada. Estaban haciendo escala en Denver. La tripulación había acordado reunirse en el bar del hotel después de registrarse una especie de tradición. Pero uno a uno, todos se fueron retirando, hasta que solo quedaron Matthew y Samantha. Ella se sentó frente a él, bebiendo un Old Fashioned, con los ojos brillando bajo la tenue luz. ¿Alguna vez te cansas de ser perfecto?, le preguntó sonriendo. Matthew se rió entre dientes. ¿Quién dice que soy perfecto? Ella se inclinó hacia él. Todo el mundo. No recordaba el resto de la conversación, solo la forma en que ella lo miró, como si viera algo que nadie más podía ver. Esa noche, por primera vez en años, no durmió solo. Después de eso, las cosas se aceleraron rápidamente. Empezaron a organizar escalas juntos, seleccionando cuidadosamente las rutas y los horarios. Eran discretos, nunca se mostraban cariñosos en público, nunca demasiado familiares a bordo. Pero tras las puertas del hotel, los límites se difuminaban. Hablaban durante horas. Ella le contaba historias de su infancia, algunas alegres, otras tristes. Le hablaba de sueños que nunca se habían cumplido, de relaciones que habían terminado antes de empezar. Y Matthew la escuchaba, siempre la escuchaba. En esos momentos robados, empezó a creer que esto podía ser algo más, no solo pasión, sino una relación. Ella le hacía reír, desafiaba su naturaleza reservada, traspasaba sus barreras sin parecer siquiera intentarlo. Empezó a imaginar un futuro con ella, algo que había dejado de hacer hacía mucho tiempo. Quizás una cabaña en las montañas, quizás volar menos rutas, quizás por fin una razón para aterrizar. Pero Matthew no solo quería a Samantha, quería reescribir las reglas de su vida, las que lo mantenían distante, disciplinado, distante. Empezó a considerar ideas que le habrían parecido absurdas un año antes. Tomarse un tiempo libre, comprar una segunda propiedad, dejar atrás la aviación comercial. Incluso consideró inscribirse en una escuela de vuelo regional, donde podría formar a nuevos pilotos, sentar cabeza, quedarse en tierra. Aún así, mantuvo su relación en secreto. En parte, era por protocolo. No quería arriesgar su puesto, pero en parte era algo más profundo, miedo. No a perder su trabajo, sino a lo que podría pasar si su burbuja estallaba. ¿Y si no era real? ¿Y si ella no sentía lo mismo? Esas dudas persistían, pero ella siempre encontraba la manera de acallarlas. Un roce, una mirada, un mensaje después de aterrizar. «Hoy has estado genial». Era el tipo de reconocimiento que él nunca supo que anhelaba. Entonces llegó el momento que lo cambió todo.
Estaban en Boston, esperando en el vestíbulo del hotel antes de ir al aeropuerto. Samantha parecía distraída, jugando con su teléfono. Matthew se dio cuenta, pero no insistió. Mientras iban en el autobús, ella finalmente habló. ¿Alguna vez has deseado poder simplemente desaparecer? Preguntó, con la mirada fija en la ventana. Desaparecer, repitió él sorprendido. No en un sentido oscuro, dijo ella rápidamente. Solo empezar de cero, en un lugar nuevo, con alguien nuevo. Él sonrió. Depende de quién sea ese alguien. Ella se volvió hacia él con una expresión indescifrable. ¿Y si fuera yo? Su corazón dio un vuelco. Era la primera vez que ella insinuaba algo más allá de las habitaciones de hotel y las sonrisas ocultas. Entonces sí, dijo él en voz baja. Desaparecería contigo. Su mano encontró la de él debajo del asiento y la apretó con fuerza. En ese momento, él lo creyó, la creyó a ella. Matthew siempre había sido el que tenía el control, en la cabina y en la vida, pero con Samantha se dejó llevar. Se permitió desear algo que había enterrado durante demasiado tiempo: intimidad, conexión, un futuro. Entonces no lo sabía, pero ese deseo, puro, sincero y profundamente humano, era precisamente lo que se utilizaría en su contra. Todo empezó con un favor. Estaban en Seattle, descansando después de un vuelo, cuando el comportamiento de Samantha cambió. Siempre había tenido una intensidad tranquila bajo su encanto, pero esa noche había algo raro. Estaba más callada, más pensativa, como si llevara un peso que no había decidido compartir. En la habitación del hotel, se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando su teléfono. Matthew salió de la ducha y se dio cuenta de que estaba distraída. ¿Todo bien?, le preguntó. Ella asintió con la cabeza, demasiado rápido. Sí, solo cansada. Pero cuando él se acercó para sentarse a su lado, ella le tomó la mano y lo miró a los ojos. Tengo que pedirte algo. Él parpadeó. De acuerdo. Es algo sin importancia, de verdad, y no tienes por qué decir que sí, pero tengo un amigo que está en un aprieto. Necesita enviar algunos objetos personales al extranjero y no puede pasar por la aduana. No es nada ilegal, añadió rápidamente. Solo cosas delicadas. Matthew frunció el ceño. ¿Qué tipo de cosas? Documentos, sobre todo. Algunos aparatos electrónicos. No es gran cosa. Solo unos paquetes. Lo haría yo misma. Pero no tengo acceso a la lista de carga. Tú sí. Su instinto le gritaba que dijera que no. Todas las normas que había memorizado a lo largo de los años, todos los protocolos de seguridad, pasaron por su mente. Pero entonces vio la preocupación en sus ojos, real o fingida, no sabía decirlo, y su determinación se suavizó. Samantha, sabes que esto podría costarme todo. Lo sé. No te lo pediría si no fuera importante. Él dudó, dividido entre su conciencia y su corazón. Solo esta vez, dijo finalmente. Su alivio fue inmediato, al igual que el cambio en ella. Sonrió, le besó y le susurró, «Gracias». A la mañana siguiente le entregó un pequeño sobre cerrado y le dijo, «Ya está en tu maleta, entrégaselo cuando aterrices en Lisboa». Matthew se dijo a sí mismo que no era nada peligroso, solo un favor, pero cuando le entregó el sobre a un hombre que esperaba cerca de la cafetería del aeropuerto, algo se retorció en su interior. El hombre no se presentó, solo asintió, cogió el sobre y se marchó. Durante los días siguientes, Matthew intentó quitarse el incidente de la cabeza. Pero el comportamiento de Samantha comenzó a cambiar. Tardaba más en responder a sus mensajes. Parecía distante durante los vuelos. En una escala, la sorprendió susurrando al teléfono en el pasillo del hotel. Cuando se acercó, lo cerró de golpe. «Solo es un amigo», dijo rápidamente. «Estás paranoico». Pero él no se lo estaba imaginando. Algo había cambiado. Su energía, su ritmo, todo era diferente. Una semana más tarde, ella volvió a pedirle lo mismo. «Matthew,
Sé que dije que solo sería una vez, pero él está en un lío, una vez más. Por favor. Esta vez la petición era mayor. Una maleta rígida. Llévala con el equipaje de la tripulación, le dijo. Nadie te preguntará nada. Matthew se quedó paralizado en la habitación del hotel, con la maleta en la mano. ¿Por qué yo, Samantha? ¿Por qué no la facturas como todo el mundo? Ella bajó la voz hasta convertirla en un susurro, porque la marcarían. Él dejó la maleta en el suelo. ¿Qué hay dentro? Ya te lo he dicho, no es ilegal. Pero tú no la abrirás. Ella se acercó, con ojos suplicantes. Dijiste que desaparecerías conmigo. Así es como lo conseguiremos. Era la primera vez que utilizaba sus propias palabras en su contra. Y funcionó. Subió al avión, con la maleta escondida entre el equipaje de la tripulación, e intentó actuar con normalidad. Pero el nudo en su estómago se apretaba con cada kilómetro que recorrían. Su concentración en la cabina se tambaleaba. Sus manos temblaban ligeramente al acercarse al descenso. No pasó nada. La maleta había desaparecido cuando salió del aeropuerto, pero la inquietud permaneció. Ya no parecía un favor, parecía una transacción, y no tenía ni idea de lo que acababa de entregar. Esa noche, Matthew yacía despierto en la cama del hotel, mirando al techo. Había roto todas las reglas que había jurado cumplir, por ella, por un futuro en el que ni siquiera estaba seguro de que ella creyera. Y aún así, una pregunta le carcomía por dentro. ¿En qué se había metido? En el momento en que Matthew abrió su taquilla y vio el sobre, supo que había ido demasiado lejos. Era sencillo, sin marcas, metido entre su diario de vuelo y los auriculares. Dentro había una sola hoja de papel, mecanografiada, sin firma. Solo una línea. Sabemos lo que hiciste, no digas nada. Lo leyó 2 veces, luego una tercera, antes de doblarlo lentamente y guardarlo en su bolsillo. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Le temblaban las manos, aunque no había nadie más alrededor. Habían pasado 2 semanas desde que había llevado la maleta. Samantha no había vuelto a mencionar el tema. De hecho, últimamente apenas le dirigía la palabra. El cambio era innegable. Sonreía menos, evitaba el contacto visual. Parecía preocupada. Cada vez que él le preguntaba qué le pasaba, ella le daba respuestas vagas. Solo estoy cansada. Cosas de la familia. Te preocupas demasiado. Matthew había intentado convencerse de que no era nada, que ella estaba abrumada o que tal vez estaba dudando de su relación, pero en el fondo sabía que era algo más. El segundo favor, la segunda entrega, lo había cambiado todo. No solo entre ellos, sino también dentro de él. Ya no reconocía al hombre que le devolvía la mirada en el espejo. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. En su siguiente misión, un vuelo a Madrid, vio a 2 hombres desconocidos entre el personal de seguridad de la tripulación. Estaban de pie cerca de la puerta de embarque, con las manos a la espalda, observando a cada miembro de la tripulación que pasaba. Uno de ellos miró directamente a Matthew y luego se inclinó para susurrarle algo a su compañero. Matthew esbozó una sonrisa forzada, saludó con la cabeza y pasó junto a ellos. Pero tenía un nudo en el estómago. ¿Lo estaban vigilando? ¿Lo habían descubierto? ¿O era paranoia, su culpa proyectando sombras sobre rostros inocentes? En la cabina, Tyler Nash, su copiloto desde hacía mucho tiempo, notó su tensión. «¿Estás bien, tío? Pareces distraído». Matthew le hizo un gesto con la mano para que no le hiciera caso. «No he dormido mucho». El vuelo transcurrió sin incidentes, pero su mente estaba todo menos despejada. Cada sonido en la cabina, cada mirada de una azafata le parecía cargada de sospechas. Cuando Samantha pasó junto a él en la cocina y apenas le prestó atención, el peso de la situación se apoderó por completo de él. Después de aterrizar, se registraron en el hotel. Matthew esperó hasta que anocheció antes de salir de su habitación. Caminó por el pasillo, sin saber a dónde ir, hasta que se encontró frente a la puerta de Samantha.
Llamó una vez, luego otra vez. Ella abrió lentamente, con los ojos hinchados y el rímel corrido. «¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar». Ella dudó, luego se hizo a un lado para dejarlo entrar. La habitación estaba en penumbra, su maleta a medio hacer sobre la cama. «¿Qué está pasando, Samantha? ¿Quiénes son esos hombres? ¿Por qué recibí esa nota?» Ella no lo miró. «Te dije que dejases de preocuparte». «¿Preocuparme? Estoy recibiendo amenazas anónimas. Ni siquiera me miras a los ojos». Finalmente, ella se volvió hacia él. «Porque estoy tratando de protegerte». «¿De qué?» Ella se sentó, exhalando lentamente. «De todo». «Eso no significa nada», espetó él. «No quería que te involucraras, ¿vale? Pero en cuanto aceptaste ayudar, empezaron a vigilarte. No confían en ti, tampoco confían en mí». A Matthew se le encogió el corazón. «¿Quiénes son? ¿No quieres saberlo?» «Sí que quiero. Necesito saber en qué estoy metido». Samantha se cubrió el rostro con las manos. «No son solo unos tipos que necesitaban ayuda. Es una red, contrabando, blanqueo, inteligencia. Pensé que podría manejarlo. Pensé que podría controlarlo». Matthew se quedó paralizado. «Me has utilizado. No tenía otra opción», gritó ella. «Iban a hacerle daño a mi hermana. Dijeron que la harían desaparecer». La habitación quedó en silencio. Él la miró fijamente, buscando a la mujer que creía conocer, pero todo lo que vio fue a alguien a quien no reconocía. «Lo arriesgué todo por ti», dijo en voz baja. «Mi carrera, mi vida, nunca quise que llegara tan lejos», susurró ella. Pero ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente, Matthew atravesó la terminal como un fantasma. La nota anónima le quemaba en el bolsillo. La confesión de Samantha resonaba en su mente. Al acercarse a la puerta de embarque, un hombre lo rozó y le deslizó algo en la mano. Era una pequeña memoria USB, sin palabras, sin contacto visual, solo un intercambio sutil que duró un segundo. Matthew bajó la vista. Había una nota adhesiva pegada. «Tus próximas instrucciones. No falles». El pánico se apoderó de él. Estaba más metido en esto de lo que pensaba. No se trataba solo de favores o sobres. Era una máquina, fría y calculadora, y él era ahora un engranaje más. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Matthew se quedó mirando el pendrive durante horas antes de conectarlo a su portátil. Se cargó un vídeo, imágenes borrosas de él y Samantha juntos, subiendo a aviones, entrando en hoteles, entregando paquetes. Lo tenían todo, se le heló la sangre, ya no podía negarlo, lo estaban vigilando, lo estaban utilizando, y si daba un paso en falso, no solo perdería su trabajo, lo perdería todo. Matthew Cole ya no dormía, pasaba la mayoría de las noches tumbado en la cama, con los ojos bien abiertos, escuchando el silencio de habitaciones de hotel desconocidas. Cada golpe en la puerta le aceleraba el corazón. Cada vibración de su teléfono le provocaba una oleada de pánico. Antes era conocido por su comportamiento tranquilo y su precisión bajo presión. Ahora se estaba desmoronando. Desde que recibió la memoria USB, todo había cambiado. Volaba en piloto automático, sin apenas registrar lo que le rodeaba. Sonreía a los pasajeros, informaba a la tripulación, realizaba sus rituales previos al vuelo. Pero todo era vacío, una actuación. El hombre que una vez encontró la paz en los cielos, ahora temía cada despegue. Cada aterrizaje parecía el último. Y cada vez que bajaba del avión, se preguntaba si alguien le estaría esperando. Evita a Samantha, no porque la odie, aunque una parte de él lo desea, sino porque estar cerca de ella le recuerda lo fácil que fue manipularlo. Todavía no sabe qué parte de su relación fue real. ¿Alguna vez lo amó o solo era un peón? Una noche, después de un vuelo a Vancouver, Matthew se encontró bebiendo solo en el bar del hotel. Bebía whisky a sorbos, sin apenas saborearlo, mirando el líquido ámbar como si contuviera las respuestas.
No se dio cuenta de que Tyler Nash se acercaba hasta que se sentó a su lado. «Tío, tenemos que hablar». Matthew intentó sonreír. «¿Va todo bien?» «No», respondió Tyler con tono seco. «Tú no estás bien. He estado fingiendo no darme cuenta, pero cada vez es peor». A Matthew se le hizo un nudo en la garganta. «Has estado distraído», continuó Tyler. «Llegas tarde a las reuniones previas al vuelo. Se te escapan detalles. Se te olvidan cosas. Tú no eres así. Solo estoy cansado», respondió Matthew rápidamente. «Déjate de tonterías». Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. Finalmente, Tyler volvió a hablar, esta vez en un tono más suave. «Mira, no sé qué está pasando, pero si tienes problemas, puedes confiar en mí. Llevamos 10 años volando juntos. Yo te cubro las espaldas». Matthew apartó la mirada, avergonzado. Quería contárselo todo, pero el miedo le impedía abrir la boca. «Te lo agradezco», dijo en voz baja. Tyler asintió, sin parecer convencido. Más tarde, esa misma noche, de vuelta en su habitación, Matthew abrió su portátil y volvió a reproducir las imágenes de vigilancia del pendrive. Una y otra vez. Se veía a sí mismo sonriendo, riendo, entregando paquetes. Cada fotograma era ahora una amenaza que se cernía sobre su vida. Se dio cuenta de lo meticulosamente que lo habían planeado todo. Lo habían estado observando desde el principio. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Samantha. «Están preguntando por ti. Ten cuidado». Miró el mensaje y lo borró sin responder. El miedo era ahora constante. No solo el miedo a que lo atraparan, sino el miedo a perder el control, a verse envuelto en algo que ya no entendía. La organización, la vigilancia, las amenazas, todo se cerraba a su alrededor, y la culpa, eso era lo peor. Había construido su vida sobre el honor, la responsabilidad, la integridad. Había sido mentor de jóvenes pilotos, había dado charlas en seminarios de aviación, había llevado a familias a salvo a través de tormentas. Ahora estaba contrabandeando Dios sabe qué para criminales. Y lo peor, no tenía ni idea de cómo parar. Esa semana, la aerolínea programó a Matthew para una revisión obligatoria con la empresa. Una evaluación del rendimiento, lo llamaban. Algo rutinario. Había pasado por docenas antes, pero esta vez era diferente. Se sentó frente a un hombre vestido con un traje oscuro, alguien de asuntos internos. Sus preguntas eran educadas, mesuradas, pero con un trasfondo implícito. ¿Ha notado algún comportamiento inusual entre su tripulación? ¿Alguien le ha pedido que incumpla los procedimientos? ¿Se siente seguro trabajando en las condiciones actuales? Matthew respondió con la mayor calma posible. No, siempre. Pero le sudaban las manos. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Sabían algo, quizás no todo, pero lo suficiente. Cuando terminó la reunión, el hombre se levantó y sonrió. «Capitán Cole, le agradecemos su tiempo. Solo queremos asegurarnos de que todos nuestros pilotos vuelan limpios». Esa frase se le quedó grabada. Volar limpios. Como si ya sospecharan que él no lo hacía. De vuelta en la terminal, Matthew se sentó en un banco cerca de la pista y observó cómo los aviones rodaban por la pista. Imaginó alejarse, dejarlo todo, cambiarse de nombre, desaparecer, pero no podía, porque nunca se lo permitirían, y porque, en el fondo, no estaba preparado para dejar de luchar. Volvió a pensar en Samantha, en su voz en la oscuridad, en su mano entre las suyas, en cómo le había dicho, «Así es como saldremos de aquí». Él la había creído, y quizá, en cierto modo, ella también se lo creía, pero ahora estaba solo en esto. Su familia no lo sabía, sus colegas no lo sabían, y las personas que lo sabían, bueno, no eran del tipo que ofrecían ayuda. Estaba atrapado en una guerra silenciosa, sin aliados, sin estrategia, solo la supervivencia. Y en algún lugar, enterrado bajo todo ese miedo, comenzó a florecer un pensamiento. Peligroso, pero necesario.
¿Y si cambiaba las tornas? Si esta historia te ha hecho pensar en alguien o en algo que has vivido, deja tu me gusta y un comentario a continuación. A veces, compartir nuestros sentimientos es el primer paso para comprender lo que ha sucedido o para evitar que vuelva a suceder. Tu voz también forma parte de esto. 3 días después de la reunión corporativa, Matthew recibió un mensaje inesperado de una cuenta de correo electrónico cifrada, sin asunto, sin nombre de remitente, solo una línea de texto. Reúnete conmigo en la puerta 19, Long Beach, a las 10 de la noche, ven solo. Se quedó mirando la pantalla con el corazón acelerado. Su mente barajó todas las posibilidades. Una trampa, una emboscada, quizá algo peor. Pero la curiosidad pudo más que la precaución. Necesitaba respuestas. Alguien sabía algo. Alguien le estaba observando y, quizá, solo quizá, alguien estaba dispuesto a hablar. Llegó temprano, vestido de civil, tratando de no parecer él mismo. La terminal estaba casi vacía a esa hora. Solo había unos cuantos conserjes limpiando el suelo y un guardia de seguridad mirando su teléfono. La puerta 19 estaba a oscuras, con el monitor apagado. Se sentó y esperó. Pasaron 10 minutos, luego 20. Entonces la vio. No era Samantha. Una mujer con una chaqueta gris, pelo oscuro hasta los hombros y ojos penetrantes que lo escudriñaban como rayos X. No se presentó. Simplemente se sentó a su lado y dijo: «Capitán Cole, soy la agente Lauren Mitchell, Seguridad Nacional». Se le cortó la respiración. «No tengo mucho tiempo», continuó ella. «Llevamos tiempo siguiendo una red de tráfico que utiliza al personal de las aerolíneas para el contrabando internacional. Llevamos siguiéndole la pista desde Madrid». Matthew se puso rígido. «Hemos interceptado comunicaciones entre 2 operativos conocidos. Uno de ellos mencionó su nombre. Dijo que era obediente, pero inconsciente. Eso le hace valioso». A Matthew se le secó la boca. «¿Me han estado vigilando?» «Les hemos estado vigilando a ellos. Usted solo ha quedado atrapado en la red». Se reclinó en el asiento tratando de asimilarlo. «¿Y por qué me lo dicen ahora?» «Porque sigues vivo. Y eso significa que eres útil, tanto para ellos como para nosotros». Metió la mano en el bolso y sacó una pequeña tableta. Pasó rápidamente por varias fotos, imágenes de vigilancia, transferencias financieras, manifiestos de carga. Se vio a sí mismo, a Samantha, hombres que no reconocía, pero cuyos rostros ahora le helaban la sangre. «Se deshacen rápidamente de la gente», dijo Mitchell. «No fuiste el primer piloto. No serás el último». Matthew tragó saliva con dificultad. «¿Y Samantha?» «Es una facilitadora, una de las mejores. Recluta a personas de dentro. Se gana su confianza. Les hace sentir que forman parte de algo especial». Él apartó la mirada, dolido. «Creía que me quería». «Puede que sí», dijo Mitchell casi con delicadeza. «Pero eso no significa que no estuviera haciendo su trabajo». Matthew apretó los puños. «¿Qué quieres de mí? Una oportunidad para detener esto. Necesitamos que sigas en ello. Sigue el juego. Finge que todo es normal». La miró con incredulidad. «¿Quieres que siga contrabandeando para ellos? Controlaremos cada uno de tus movimientos. Ya no estarás solo». Él dudó. «¿Y si digo que no? Te sustituirán y perderemos nuestra oportunidad». No era una elección. Era un salvavidas envuelto en alambre de espino. Mitchell se puso de pie. «Piénsalo, tendrás noticias mías pronto». Desapareció tan rápido como había llegado. Matthew se quedó allí sentado mucho tiempo después de que ella se marchara, observando los aviones que subían y bajaban en la distancia. Por primera vez en semanas, la niebla se disipó lo suficiente como para que pudiera ver la verdad. Ya no era solo un peón, era un arma. Matthew no durmió en toda la noche. Las palabras de la agente Mitchell resonaban en su cabeza como una alarma que no podía silenciar. Era útil, para ellos y para ella. Un peón convertido en activo, al borde de un juego que apenas entendía.
Por la mañana había tomado una decisión. Si iban a utilizarlo, él elegiría quién lo haría. Reanudó su rutina, con cuidado de no desviarse demasiado. Sonreía cuando se esperaba de él. Mantenía la voz firme durante las reuniones informativas y fingía indiferencia cuando Samantha estaba cerca. Era la actuación de su vida y todo dependía de ello. 3 días después, apareció otra memoria USB en su taquilla. Esta vez no había ninguna nota, solo la memoria brillando a la luz como una advertencia. Esperó hasta que cayó la noche para conectarla. Dentro había instrucciones detalladas para una tercera entrega, esta más compleja. La carga se disfrazaría de equipo médico y se pasaría durante una parada para repostar en Reykjavik. El tono del documento era ahora más frío, clínico, como si hubieran dejado de fingir que era algo más que una herramienta. Matthew memorizó cada detalle y luego destruyó el contenido. Se puso en contacto con la agente Mitchell a través de la línea segura que ella le había facilitado. «Tengo un trabajo. Están trasladando algo a través de Islandia. Tendrás el manifiesto en menos de 1 hora». A partir de ese momento, ya no solo estaba involucrado, sino que estaba infiltrado. El equipo de Mitchell actuó con rapidez. Se alertó a los funcionarios de aduanas de Reykjavik, se coordinaron las posiciones y se ensayaron las coartadas. Pero dejaron una cosa clara. Matthew debía actuar como si nada hubiera cambiado, y así lo hizo. La noche antes del vuelo, Samantha llamó a la puerta de su habitación de hotel. No lo había hecho en semanas. Él abrió, sin saber si sentir alivio o rabia. Ella parecía cansada, vacía. «Quería verte», dijo en voz baja. Él se hizo a un lado y la dejó entrar. Se quedaron sentados en silencio durante un rato. El peso de todo lo que había entre ellos hacía imposible pronunciar una palabra. «No quería esto para ti», dijo ella finalmente. Él no respondió. «Pensé que podía protegerte, pero no fui lo suficientemente fuerte». Matthew la miró fijamente. «¿Así que decidiste destruirme en su lugar?» Ella se estremeció. «Podrías haberme dicho la verdad», dijo él. «Te habría ayudado. Quizás aún habría confiado en ti». Las lágrimas se acumularon en los ojos de ella, pero no lloró. Tenían influencia. No pude elegir a quién hacer daño. Hubo una larga pausa. Luego ella le tomó la mano. «Están nerviosos», susurró. «Algo ha cambiado. Ten cuidado». Esa noche, Matthew se quedó despierto, sabiendo que podría ser la última vez que la viera y sin saber con certeza de qué lado estaba ella. Al día siguiente, voló a Reykjavik, con todos los nervios a flor de piel. El paquete fue entregado exactamente según las instrucciones. Unos hombres que no reconoció lo cargaron en el avión. Firmó los documentos, sonrió, asintió con la cabeza. No dijo nada. Pero, sin que los contrabandistas lo supieran, la aduana ya había marcado el cargamento. Cuando el avión aterrizó en Berlín, se estaba llevando a cabo una redada coordinada. La voz de Mitchell llegó a través de su auricular mientras rodaban por la pista. «Paquete interceptado. Estás libre». Era la primera vez en semanas que sentía aire en los pulmones. Pero el juego no había terminado. Era una pequeña victoria, y los responsables de la red seguían vigilando. Seguían siendo poderosos, seguían siendo peligrosos. De vuelta en Charlotte, Matthew encontró un mensaje esperándole en el buzón. Una sola foto de él en el aeropuerto de Reykjavik, sin palabras. Solo una advertencia silenciosa. «Te hemos visto». Lo sabían o lo sospechaban, y venían a por él. Ya no tenía elección. Estaba en ello hasta el final. El cielo estaba nublado sobre Dallas-Fort Worth cuando el vuelo 319 recibió autorización para despegar. Matthew Cole se ajustó los auriculares y comprobó los instrumentos con su precisión habitual. Cada movimiento era natural para él, pero por dentro estaba todo menos tranquilo.
Hoy no era un vuelo internacional cualquiera. Era el final del juego. Sabía que esta operación era más importante que cualquier otra que hubieran intentado antes. Las instrucciones del último pendrive eran más complejas y había mucho más en juego. Lo llamaban la última carrera, una frase que transmitía tanto esperanza como temor. Pero para Matthew no se trataba de completar la misión. Se trataba de desmantelarla desde dentro. El plan, cuidadosamente coordinado con el agente Mitchell, consistía en dejar que la operación se desarrollara lo suficiente como para identificar a todos los participantes. Buscaban nombres, caras, rutas, y Matthew era el cebo. Samantha también estaba en la lista de pasajeros. Era la primera vez que volaban juntos desde Reykjavik. Ella no habló mucho durante los preparativos del vuelo. Mantuvo un tono neutro y sus movimientos fueron profesionales. Pero, de vez en cuando, él notaba que ella lo miraba, observándolo, escudriñándolo. ¿En qué estaría pensando? Lo sabía. Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero, Matthew siguió con sus tareas: navegación, comunicación, comprobación de sistemas. Todo ello sabiendo que en la bodega del avión había algo que valía millones: aparatos electrónicos, medicamentos falsos y discos duros encriptados ocultos en contenedores reforzados, todos etiquetados como ayuda médica. Se había memorizado cada detalle del cargamento, y también lo había hecho Seguridad Nacional. A 38.000 pies de altura, el aire estaba en calma. Tyler Nash, a su lado, notó su tensión. ¿Estás bien?, le preguntó Tyler. Matthew asintió con la cabeza, solo concentrado. Quería contárselo todo, pero era más seguro así. Más seguro para Tyler, más seguro para todos los que aún no estaban atrapados en la red. 6 horas después, en algún lugar sobre el Atlántico Norte, Samantha entró en la cabina con café. Le entregó la taza sin decir nada y se quedó allí un momento. ¿Alguna vez piensas en lo que vendrá después?, preguntó en voz baja. Matthew dio un sorbo y mantuvo la mirada al frente. Todo el tiempo. Ella bajó la vista. No te mentí sobre todo, lo sé. Permanecieron en silencio durante un largo rato antes de que ella se marchara, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, él exhaló lentamente. El aterrizaje estaba previsto en Londres. Sería su última oportunidad para escapar. Cuando las ruedas tocaron tierra, los agentes ya estaban en posición en la pista, mezclados entre el equipo de aduanas. Pero un movimiento en falso, una señal prematura, y todo podría echarse a perder. Matthew lo había dejado claro. Tenía que salir limpio. Mientras descargaban el cargamento, observaba desde la ventana de la terminal, fingiendo revisar el registro de vuelo. Entonces lo vio. Víctor Reyes. Era el responsable del sindicato, el nombre que nunca se mencionaba en voz alta, el fantasma detrás de cada orden. Matthew nunca lo había visto en persona, hasta ahora. Reyes se encontraba a una distancia segura, cerca de un todoterreno negro, con los brazos cruzados y la mirada fría como el acero. Estaba observando, no a la carga, ni a los agentes. Lo observaba a él. Matthew sintió que se le aceleraba el pulso. Se dio la vuelta rápidamente, fingiendo no darse cuenta. Pero lo sabía. Reyes sospechaba algo. Mientras el equipo se preparaba para partir, Samantha apartó a Matthew a un lado en el pasillo. Su voz era baja y temblorosa. «Lo saben». Él la miró fijamente. «¿Se lo has dicho tú?» «No», respondió ella rápidamente. «Pero están paranoicos, lo vigilan todo, nos están poniendo a prueba. Entonces esto se acaba ahora mismo». Ella parpadeó. «¿No vas a huir? Voy a terminarlo». Matthew volvió a entrar en la terminal con una claridad que no había sentido en meses. La trampa ya se estaba cerrando, y esta vez era él quien la había tendido. Hizo una señal al agente Mitchell mediante una señal sutil que habían ensayado. Colocó el sombrero en el hueco del brazo. En cuestión de segundos, la operación estaba en marcha. Agentes uniformados se dirigieron hacia la carga.
Un agente de aduanas detuvo a los encargados en medio de la transferencia. Otros 2 agentes se dirigieron hacia el todoterreno de Reyes. Fue entonces cuando todo estalló. Reyes se giró, gritando órdenes por un teléfono, y luego salió corriendo hacia una salida lateral. Matthew lo siguió instintivamente, rompiendo el protocolo, corriendo tras él por el pasillo de servicio. «Cole, detente». La voz de Mitchell se quebró a través del auricular. No se detuvo. Reyes se adentró en los túneles de equipaje, tomando las curvas como si se lo supiera de memoria. Matthew lo siguió, impulsado por la adrenalina, la traición y la rabia. Dobló una esquina y Reyes había desaparecido. Entonces se oyó un estruendo. Matthew siguió el sonido hasta un cuarto de servicio y encontró a Reyes acorralado por 2 agentes. Se quedó quieto, con expresión tranquila. «No sabes lo que has hecho», le dijo Reyes a Matthew. Matthew no se inmutó. «Sí, lo sé». Reyes sonrió levemente. «Ella nunca te perdonará». Matthew se acercó. Ella ya tomó su decisión. Reyes fue arrestado en el acto y en las horas siguientes su red quedó al descubierto, pieza por pieza. Hubo docenas de incautaciones, 5 arrestos coordinados en 3 países y el cierre de su mayor ruta de tráfico. En cuanto llegó el informe final, Mitchell envió un único mensaje al teléfono seguro de Matthew. «Ya está hecho». Se sentó solo en una sala tranquila del aeropuerto, mirando fijamente la pista. Los aviones iban y venían con precisión milimétrica, ajenos al caos que se había desatado entre bastidores. Pensó en Samantha. Había desaparecido tras el aterrizaje, sin arrestos, sin despedidas formales. Simplemente se había ido. Quizás eso era parte del trato, quizás era su propia huida. En cualquier caso, Matthew había sobrevivido. No estaba seguro de lo que vendría después, pero por primera vez era libre de decidir. Las consecuencias de la redada se extendieron como la pólvora. Las agencias de noticias se enteraron de la operación internacional en cuestión de horas. Desmantelada una red de contrabando aéreo a gran escala. Apareció en todas las pantallas, desde Nueva York hasta Berlín. Los detalles eran escasos, pero los titulares insinuaban la participación de personal de la aerolínea, sindicatos internacionales y un informante clave cuya identidad seguía sin revelarse. Dentro de la comunidad de WestJet Atlantic, los rumores se propagaron a gran velocidad. Los miembros de la tripulación especulaban en voz baja. Algunos creían que tenía algo que ver con un empleado descontento. Otros juraban haber visto a agentes de seguridad nacional subir a uno de los vuelos a principios de semana. Pero nadie sabía la verdad. Ni siquiera Tyler Nash, que había empezado a atar cabos de los últimos meses. Días más tarde se enfrentó a Matthew, al que encontró solo en la sala de tripulantes después de una sesión informativa sobre un simulacro de vuelo. «Sea lo que pasó en Londres», dijo Tyler, «tú estabas en medio». Matthew no respondió de inmediato. Miró al suelo, con las manos entrelazadas. «Mira», continuó Tyler, esta vez en un tono más suave, «no necesito detalles. Solo necesito saber si estás bien». Matthew levantó la vista. Tenía los ojos cansados, pero firmes. «Lo estaré», respondió simplemente. La aerolínea inició una investigación interna. Se revisaron los protocolos de seguridad. Se restringió aún más el acceso a las zonas de carga. Todo el personal no esencial perdió la autorización para volar en rutas de alto riesgo. Se creó un nuevo departamento dedicado exclusivamente a supervisar las anomalías en el comportamiento del personal, que se detectaban automáticamente mediante inteligencia artificial y auditorías de comportamiento. WestJet emitió un comunicado. «Estamos cooperando plenamente con las autoridades internacionales para garantizar la seguridad de nuestros aviones, empleados y pasajeros. Aunque no podemos hacer comentarios sobre una investigación en curso,
Mantenemos nuestro compromiso con la transparencia y la responsabilidad. Los empleados no estaban satisfechos. Los pilotos cuchicheaban en las salas de descanso. Los auxiliares de vuelo intercambiaban teorías durante el almuerzo. Todos querían un nombre, alguien a quien culpar, pero no apareció ninguno. Matthew se convirtió en un fantasma dentro de la aerolínea, presente pero inaccesible. Seguía volando, seguía completando todas las listas de comprobación, seguía llevando su uniforme de capitán como si fuera una armadura, pero algo en él había cambiado, y los que mejor lo conocían podían sentirlo. No estaba enfadado, no estaba amargado, estaba distante, como un hombre que camina en dos mundos. El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, estaba eufórico. La agente Lauren Mitchell recibió una mención honorífica por dirigir la operación. La detención de Reyes dio lugar a una avalancha de información: cuentas bancarias, identidades falsas, funcionarios corruptos en los principales puntos fronterizos. Durante el mes siguiente, se detuvo a otras 12 personas. 3 aeropuertos europeos suspendieron temporalmente determinadas operaciones de manipulación de carga. En el Senado de los Estados Unidos se propuso una reforma radical de la verificación de la carga aérea. Pero no todo el mundo estaba de celebración. Los que financiaban la organización no habían desaparecido. Estaban magullados, pero no derrotados. Y sabían quién les había costado millones. Matthew recibió 2 advertencias más. La primera fue un mensaje de voz sin voz, solo una respiración pesada y el sonido de un avión despegando. La segunda llegó en forma de foto, enviada por correo a su casa. Una foto de Samantha Green, tomada por detrás. Caminaba por una calle concurrida de Buenos Aires. Viva. Fue la última vez que la vio. Se quedó mirando la foto durante mucho tiempo. Al principio no sabía qué sentir. Alivio, ira, pena. Al final no sintió nada. Solo una tranquila resignación. Ella se había ido a algún lugar lejano, donde nadie la llamaba por su verdadero nombre. Y quizá eso era lo único que ella había querido siempre. El mundo de la aviación intentaba volver a la normalidad, pero el caso seguía presente, como el combustible de un avión en el aire, invisible pero innegable. En todas las reuniones de seguridad, alguien mencionaba el incidente del Cole. En todas las reuniones de personal, las nuevas normas se comparaban con lo que pasó el año pasado. Matthew rechazó entrevistas, rechazó medallas, rechazó la oferta de pasar a ser enlace federal a tiempo completo. Lo único que quería era silencio. Volar siempre había sido su refugio, y ahora era su rehabilitación. Cada despegue era como una lenta exhalación. Cada aterrizaje, un recordatorio de que algunas cosas aún estaban bajo su control, pero lo llevaba consigo. En cada vuelo, en cada mirada a rostros desconocidos en la terminal. Cada vez que alguien le preguntaba, ¿cómo ha estado, capitán? Y él respondía con un gesto cortés. Nunca volvería a ser el mismo. Tampoco lo sería la aerolínea, y tampoco lo sería el mundo que una vez creyó que el contrabando solo ocurría en las sombras. Ahora sabían que no era así. Podía ocurrir a 38.000 pies de altura, con la ayuda de alguien que te sonríe mientras te sirve el café, con la confianza que depositas en el hombre de la cabina. Y casi ocurrió. Matthew se sentó en el balcón de su pequeña casa en Charlotte una tarde, observando los aviones que trazaban arcos en el cielo crepuscular. Bebió un sorbo de té. Ya no tomaba whisky. Y escuchó el rugido lejano de los motores a reacción. Pensó en Samantha, en el peso de la confianza, en el precio del silencio. No se arrepentía de haber salvado vidas, pero aún cargaba con el peso de cómo había sucedido. Esa era su cruz, y lo llevaría solo. En los meses que siguieron al derribo, Matthew Cole llegó a comprender algo que nunca había considerado realmente en todos sus años de vuelo:
La confianza no es solo una palabra. En su mundo, la confianza era la ley. Confiar en tu copiloto, en tu avión, en los sistemas y procedimientos que te guían a través de carriles invisibles en el cielo. Pero, ¿qué pasa cuando el peligro no es una tormenta o un fallo técnico? ¿Qué pasa cuando la amenaza es humana? Se dio cuenta de que la turbulencia más peligrosa no siempre viene de fuera del avión. A veces sube a bordo con una sonrisa. A veces se sienta a tu lado durante la cena. A veces susurra promesas entre escalas y las entrelaza con mentiras. Y lo más aterrador, no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Matthew se había pasado toda la vida controlando riesgos, calculando el combustible, midiendo la velocidad, realizando simulaciones para cada uno de los peores escenarios posibles. Pero nada le había preparado para Samantha Green. Nada le había enseñado a ver una amenaza envuelta en afecto. Nada le había advertido de que el amor podía ser el arma utilizada contra él. Quería algo real, algo más allá de la rígida estructura de su profesión. Encontró una conexión, pero a un precio devastador. La lección no fue solo para él. Era para todos los pilotos que creían que eran intocables, para todos los miembros de la tripulación que pensaban que el peligro no podía alcanzarlos fuera de un accidente, para todas las personas que creían que la manipulación solo le ocurría a los débiles. Matthew aprendió que la vulnerabilidad tiene muchas caras, que ser necesario no es lo mismo que ser valorado, y que algunas personas entran en tu vida no para compartir el viaje, sino para secuestrar el vuelo. No odiaba a Samantha, al menos no del todo. Odiaba lo que ella representaba, la ilusión de seguridad en un sistema diseñado para confiar sin cuestionar, la debilidad que proviene del aislamiento, la tentación de creer que el afecto de alguien significa protección. En todo caso, la compadecía, porque vio lo que el miedo le había hecho, cómo había convertido su supervivencia en traición, cómo había convertido el amor en una ventaja. Pero eso no la hacía inocente. Matthew no esperaba un cierre. No había un final perfecto, solo un tranquilo ajuste de cuentas. Ahora vivía sabiendo que había sido una herramienta en manos de otra persona, que casi se había convertido en un lastre para las personas a las que estaba entrenado para proteger, y que las cicatrices de esa manipulación nunca desaparecerían por completo. El cielo seguía llamándolo, pero ahora de otra manera. Ya no era un refugio. Era una responsabilidad, una que nunca volvería a dar por sentada. Samantha Green nunca fue acusada oficialmente. No hubo orden de arresto ni búsqueda pública. Su nombre no apareció en ningún documento oficial relacionado con la operación. Había desaparecido como solo alguien entrenado por profesionales podía hacerlo, desvaneciéndose entre ciudades, continentes y alias. Para las autoridades era un hilo suelto. Para Matthew era un fantasma. Nadie supo nunca dónde acabó. La foto de Buenos Aires fue el último rastro. El agente Mitchell sospechaba que había negociado su propio trato, información a cambio de libertad, quemando puentes por ambos lados para salvarse. Matthew nunca intentó encontrarla. ¿Para qué? Ya le había quitado demasiado. Las respuestas no le darían paz. No le garantizarían el cierre, solo el dolor de recordar lo que una vez había sido real. Víctor Reyes, sin embargo, no desapareció. Fue juzgado en 3 países y condenado por múltiples cargos de tráfico, extorsión y conspiración. Su cooperación con las fuerzas del orden desmanteló el funcionamiento interno de una red que se extendía por 6 aeropuertos internacionales y en la que estaban implicados más de 20 infiltrados en la aviación y las aduanas. Su sentencia, 180 años. Nunca mencionó el nombre de Samantha. En cuanto a WestJet Atlantic, la compañía sobrevivió a la tormenta, pero quedó marcada. El protocolo Cole,
Se convirtió en la norma en las principales aerolíneas, un sistema interno de alertas basado en cambios de comportamiento, patrones de viaje y anomalías financieras de los miembros de la tripulación. Las nuevas sesiones informativas incluían formación en concienciación psicológica. A todos los nuevos empleados se les enseñaba sobre los peligros de la explotación interna, no solo las amenazas técnicas, sino también las emocionales. Matthew siguió en la aerolínea, pero cambió de puesto. Asumió un cargo híbrido como capitán y asesor interno de aviación, ayudando a crear medidas de seguridad desde dentro. Formó a los nuevos pilotos no solo en mecánica de vuelo, sino también en vigilancia. Cómo reconocer manipulaciones sutiles, cómo proteger su integridad antes de que alguien pudiera utilizarla en su contra. La mayoría le escuchó. Algunos no creían que eso pudiera sucederles a ellos. Él no discutía. Simplemente contaba la historia pieza a pieza, sin mencionar nombres, sin buscar compasión, solo la verdad. En los momentos de tranquilidad, seguía pensando en ella. No en las mentiras, ni en la traición, sino en las noches antes de que todo se derrumbara, cuando sentía que el cielo estaba abierto y que alguien por fin lo entendía. No era perdón, era recuerdo, y ahora sabía que los recuerdos tenían su propio peso. El mundo siguió adelante. Pero Matthew Cole nunca volvió a volar de la misma manera. Ahora que ha escuchado la historia completa del capitán Matthew Cole, queremos saber su opinión. ¿Cree que Samantha Green fue víctima de las circunstancias o una manipuladora fría que utilizó el amor como arma? ¿Se vio obligada a actuar así por miedo y por control, o tomó decisiones calculadas para protegerse a sí misma a costa de alguien que confiaba en ella? ¿Y qué hay de Matthew? ¿Era demasiado ingenuo o simplemente humano? ¿Podemos decir realmente que habríamos actuado de otra manera en su lugar? Este caso no se trata solo de contrabando o corrupción, se trata de vulnerabilidad, de cómo incluso las personas más disciplinadas y respetadas pueden verse envueltas en algo que escapa a su control. Se trata de la confianza y de lo que sucede cuando esa confianza se rompe de la forma más personal imaginable. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que el sistema judicial actuó correctamente? ¿Debería Samantha haber sido acusada? ¿Debería Matthew haber hablado públicamente? Comenta a continuación con tu teoría qué crees que pasó realmente entre ellos. Y si esta historia te ha mantenido en vilo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada semana te traemos historias reales como esta, casos que te sorprenden, te perturban y te hacen cuestionarlo todo. Y sobre todo, comparte este video con alguien que piense que nunca podría ser manipulado, porque incluso las personas más fuertes caen, y a veces caen desde 38,000 pies de altura.